Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Lo que voy a hablar hoy es lo que refiere a la siembra de alfalfa y decidí llamarlo el punto de partida porque me parece que son los puntos que nos van a ayudar en gran medida a tener el éxito en la implantación de este cultivo. En el cultivo de alfalfa tenemos varias etapas que hay que tener en cuenta. Una de ellas es la siembra y es donde hoy vamos a poner el foco. Otro es el periodo de implantación, que es el periodo desde la siembra hasta la primera utilización. Y hay un momento puntual en que se tiene que hacer esa primera utilización y después hay un manejo particular para los sucesivos rebrotes para asegurar la persistencia del cultivo y que nos dure la mayor cantidad de años posibles. En lo que refiere en la charla de hoy, los aspectos que vamos a ver para tener en cuenta durante la siembra es la fecha de siembra, el cultivo antecesor, la densidad de siembra, el sistema y profundidad de siembra y la distancia entre hileras a la que debemos sembrar el cultivo. Para todo ello es muy importante planificar. ¿Y por qué es importante planificar para cualquier cultivo, pero en el caso de alfalfa es como que yo remarco mucho más esa importancia? Porque nosotros partimos de esto, de un tamaño de semilla muy pequeño, pasan varios meses para que se implante y finalmente poder hacer la primera utilización. Imaginemos que una siembra que se realiza en otoño, podemos estar utilizando el cultivo en una primavera tardía. En esta zona, en la zona centro de Córdoba, podemos estar hablando de octubre. Bien, ahora entrando a los aspectos puntuales que se van a tratar que vamos a tratar hoy. La fecha de siembra óptima es principios de otoño. ¿Y por qué es en este momento y no en otro? Porque tenemos temperaturas óptimas para la germinación y la emergencia, entre 18 y 29 grados centígrados. Buena humedad de suelo, venimos con un perfil cargado de humedad. Vamos hacia una época de menor presencia de malezas agresivas y se favorece el desarrollo de la raíz y la corona, cuando sembramos en este momento. Pero ¿qué pasa si yo retraso la fecha de siembra a mediados o fin de otoño? Directamente me impacta en la producción. Voy a tener una menor producción de tallos y hojas, es decir, de forraje, eso que Gastón recién mencionaba, que es lo que necesitamos para producir heno de calidad, durante el primer y segundo año de vida del cultivo. Según estudios que realizamos y de otras partes del mundo también, durante un primer año retrasar una fecha de siembra
desde principio de otoño a mediados a fin de otoño, durante un primer año tenemos entre 30 a 70% menos de producción. Y a su vez, en el segundo año, la producción también se ve resentida en un 25%. Es decir, que por no definir una fecha de siembra óptima, o no hacerlo en el momento que corresponde, estamos perdiendo producción. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la alfalfa produce menos biomasa aérea? Porque el cultivo siempre va a priorizar implantarse, es decir, destinar la energía del sol, la luz solar que llega, para que crezca la raíz y la corona, porque genéticamente el cultivo está preparado para eso. Una vez que se acumula cierto volumen de raíces, los destinos principales es la producción de biomasa aérea. Ahora bien, ya definimos la fecha de siembra óptima, tenemos que pensar cuál va a ser el mejor cultivo antecesor para este cultivo. Para ello tenemos que tener en cuenta la fecha en que se nos libera el lote, la cantidad de rastrojo que nos va a dejar ese cultivo, el control de malezas previos y los principios activos que nosotros vamos a utilizar, la residualidad de esos principios activos y las condiciones de humedad con las que se nos libera el lote. En orden de mejores a peores antecesores, por decirlo de alguna manera, tenemos como mejor antecesor la moda para arroyo, le sigue el trigo o la cebada para cosecha y el girasol. Luego viene el maíz y sorgo destinado a silaje, soja de ciclo corto, y en el ranking de los menos recomendables tenemos los sorgos forrajeros, los maíces y sorgos graníferos y una pastura degradada. Ahora bien, cuando tenemos que hablar de densidad de siembra, generalmente hablamos de kilos de semillas por hectáreas, pero eso hay que referirlo a cantidad de plantas por metro cuadrado que yo necesito tener como un cultivo agrícola. Una buena siembra es aquella que, cuando vamos al campo, a los 90 o 120 días de la siembra, podemos contar entre 250 a 300 plantas por metro cuadrado. Bien, entonces, yo necesito esa cantidad de plantas. ¿Cuántos kilos yo debo sembrar para llegar a eso? ¿Y qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para llegar a esa cantidad de plantas? Para ello debemos conocer las plantas por metro cuadrado objetivo, que serían estas, el poder germinativo, el peso de las 1000 semillas, la pureza y el porcentaje de peleteo, que puede ir de un 30 a un 50% dependiendo de la semilla. Y hay que cuantificar también una eficiencia de implantación. Hay que tener en cuenta que en la medida en que nos retrasemos en la fecha de siembra, esa eficiencia de implantación va a ser mucho menor, porque las condiciones climáticas a las cuales exponemos el cultivo van a ser más limitantes. En función a todo esto y a una serie de cálculos que se realizan, que después el que esté interesado lo podemos charlar, los kilos de semilla, por hectárea rondan entre 16 a 20 kilos de semilla peleteada. Y siempre es recomendable usar semilla fiscalizada porque nos estaríamos asegurando un poder germinativo, pureza y un valor estable del peso de las 1000 semillas. Ahora bien, la otra pregunta que suele surgir es, bueno, si yo aumento la densidad de siembra, ¿eso se va a traducir en una mayor producción al momento del primer corte? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un ensayo, hay varios ensayos, este es el que se hizo acá, el último que hicimos en Manfredi, donde utilizamos diferentes densidades de siembra, de mayor a menor densidad de siembra, está expresado como plantas por metro cuadrado, y fuimos en diferentes momentos de esa siembra y cuantificamos el número de plantas, ¿sí? Por metro cuadrado, que es lo que figura en el eje Y. Entonces, en rasgos generales, lo que se puede observar en este gráfico es que cuando se sembró con mayor número de plantas por metro cuadrado, en la medida que fue avanzando el tiempo, ese número de plantas fue disminuyendo. Esto pasó de manera muy marcada cuando se sembraron 700 a 500 plantas por metro cuadrado. Mientras que cuando se sembraron 400 y 280 plantas por metro cuadrado, si bien hubo una disminución a lo largo del tiempo, esa disminución fue menos marcada que cuando se usaron densidades altas. Y en definitiva, a los 180 días de la siembra, lo que pasó fue que todos, indistintamente de la densidad que se utilizó al principio,
el rango de plantas que se encontraron cuando se hizo el conteo fue alrededor de 250 a 300 plantas por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que el cultivo, las plantas entran en competencia, entonces empiezan a sobrevivir las más aptas. Entonces, sembrar más semillas, porque no hicimos bien la tarea de ubicar una buena fecha de siembra o elegir un buen cultivo antecesor, no nos va a salvaguardar el problema de no haber hecho las cosas de manera correcta antes. Se midió producción al primer corte y se observó que la producción expresada en kilogramos por hectárea fue similar para las densidades de siembra utilizadas. Incluso se puede observar que para las densidades altas, la producción tendió a ser levemente inferior que el resto. Y esto se notaba a campo que las plantas eran más chiquitas, como que habían sufrido un periodo de competencia intraespecífica mayor que estas plantas. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info www.isrjm.org.ar. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y otra
otra pregunta es, bueno, voy a sembrar alfalfa, ya definí la densidad y demás. ¿Es importante que la semilla esté peleteada? Y la respuesta es sí, porque una semilla peleteada es una semilla que está inoculada con rizobios activos, que presenta un fungicida y que además presenta un insecticida que le va a permitir a la planta, a la semilla y a la plántula durante los primeros meses de desarrollo, protegerla sobre todo de trips y pulgones y malezas. Bien, y esto también se ensayó, este es un ensayo hecho en Rafaela, donde se midió la producción de biomasa, de forraje por hectárea, con diferentes tratamientos de semilla, con peleteo y sin peleteo. Y a lo largo del primer ciclo productivo se observa que las semillas que se sembraron tratadas produjeron más que las que se sembraron sin tratar. Ahora bien, ¿cuál es la distancia y a qué distancia entre hileras tengo que sembrar el cultivo? La distancia entre hileras óptimas es entre 15 a 17 centímetros en líneas paralelas. En este gráfico lo que se muestra es la producción en kilogramos por hectárea en función a la distancia entre hileras. Y se observa que entre 15 a 17 centímetros tenemos mayores producciones que cuando sembramos a 20. Es más, cuando se siembra a 20, la producción llega a caer hasta un 20%. Pero la realidad es que hoy cada vez más son más las máquinas que siembran a 20 que las que siembran a entre 15 a 17,5. Entonces, lo que pasa en el medio productivo y lo que se consulta mucho es, bien, yo tengo la opción de sembrar a 20 centímetros, ¿sí? Para amortiguar esta caída en producción, ¿puedo cruzar hileras? ¿Puedo agarrar a la misma densidad? ¿Puedo cruzar hileras? Es decir, hacer una siembra cruzada tipo raviol o una sesgada. Y esto también se evaluó y encontramos que a igual densidad de siembra, la producción sembrando cruzado y sesgado es igual que cuando se siembra a 20 centímetros. Bien, entonces ahora la pregunta que sigue es, bueno, está bien, si yo cruzo hileras puedo aumentar la densidad de siembra, entonces de esa manera probablemente pueda mejorar la producción. Esto también se evaluó en el INTA Villegas, y se trabajaron con dos sistemas de siembra, líneas a 20 y cruzada a 90, y con alta y baja densidad, ¿sí? para los dos sistemas. Y la producción fue similar en todos los tratamientos, tanto para un grado 6 que para un grado 9. Es decir, que tampoco hubo un efecto ni de grado de reposo, ni de aumentar o bajar densidad. Y esto está relacionado con lo que veíamos recién de aumentar densidad al momento de la siembra. Hay un proceso de autorraleo que las plantas se terminan estabilizando entre 200 a 300 plantas por metro cuadrado. Entonces, como conclusión de lo que es siembra y arreglos espaciales de siembra, si no podemos sembrar a 15 o a 17,5 centímetros, no crucemos, ya sea con igual o distinta densidad, porque la producción que se va a obtener va a ser similar. En todo caso, sembrar a 20. Ahora bien, la próxima pregunta es, ¿y qué sistema de siembra puedo utilizar? Bueno, el sistema de siembra puede ser convencional o directa, pero debemos tener en cuenta estos parámetros. La firmeza de la cama de siembra, el riesgo de planchado, los niveles de cobertura de rastrojo, el contacto de la semilla con el suelo y el control de la profundidad que nosotros podemos hacer de ese terreno. Este es un trabajo que se hizo en Rafaela, donde se evaluaron la producción de biomasa en función a diferentes sistemas de siembra. Un suelo laboreado, un suelo en siembra directa con rastrojo y sin rastrojo. Y la producción de biomasa fue similar para los tres tratamientos utilizados. Pero bueno, en este caso hay que considerar que Rafaela es una zona más húmeda que lo que puede ser la zona de Manfredi, por lo que yo recomendaría en mayor medida hacer bien los deberes y hacer una siembra directa para conservar más la humedad y tener un mejor desarrollo del cultivo a posteriori.
Y ahora bien, otro aspecto que es crítico es la profundidad. ¿Y por qué la profundidad de siembra es crítica? Por esto, por el tamaño de la semilla. Existe una profundidad óptima que está en el rango de 1 a 1,5 centímetros. Bien, en este cuadro lo que se intenta mostrar es que en la medida que aumentamos la profundidad de siembra, pasamos de 0,6 a 5 centímetros, el porcentaje de emergencia disminuye desde un 60% a un 2%. Y esto se puede ver en estas imágenes que se muestran acá abajo. ¿Sí? Esto fue un dato que se tomó a los 14 días de la siembra. Ahora bien, esto es lo teórico, pero ¿qué pasa cuando voy al campo y no tengo la humedad entre 1 y 1,5 centímetros de profundidad? ¿Qué hacemos ahí? ¿No sembramos? Generalmente estamos con los tiempos muy acotados, entonces tenemos que buscarle una solución a eso. ¿Y qué podemos hacer? Una alternativa este es el cuerpo de la sembradora. Una alternativa es retirar las ruedas tapadoras de la sembradora y utilizar las ruedas aprietasemillas o afirmadores de semillas tipo Keaton. Entonces, ¿con eso qué logramos? Nosotros si hacemos esto, cuando vamos al campo vamos a ver los surcos abiertos, es decir, no vemos el surco que tiene tierra encima. ¿Con esto qué logramos? Llevar la semilla a una mayor profundidad, que esta rueda la pueda poner en contacto con la humedad. Entonces, la profundidad real de siembra va a ser mucho menor. Lo que nosotros vamos a ver que la profundidad aparente, digamos que va a estar dada por toda la línea de profundidad, va a ser mayor. De esta manera, la semilla va a quedar cubierta con la tierra que se desmorona de la línea de siembra, pero le va a ser mucho más fácil emerger, ya que va a estar en contacto con la humedad. Bien. Y ahora, por último, ya sembramos, ya tomamos todas las decisiones, empezamos a hacer la recorrida de los lunes, que yo generalmente les digo, o sea, hagamos una recorrida todos los lunes, revisemos los lotes para ver en qué estado están. ¿Y cómo sabemos si fuimos exitosos, si la implantación fue exitosa? Debemos contar plantas. Entonces, de esa manera, nosotros lo que podemos calcular es la eficiencia de implantación, que es la cantidad de plántulas logradas sobre la cantidad de semillas viables que nosotros sembramos. Y eso está expresado en plantas por metro cuadrado. Entonces nos vamos con un aro de 1/4 de metro cuadrado o con un centímetro, y lo que hacemos es contabilizar la cantidad de plantas. Al principio simplemente se puede contabilizar de una manera muy simple, las plantas están individualizadas, es más fácil, y en la medida que avanza el desarrollo del cultivo, se complica. Entonces lo que se recomienda es, como se puede ver acá en la imagen, limpiar al ras de la línea para poder cuantificar de manera correcta el número de plantas que están establecidas. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. Cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre.
Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. ¿Cuáles serían los alfa tips que tenemos que tener en cuenta al momento de definir la siembra del cultivo? Bueno, como primera medida, la fecha de siembra, que se debería hacer a principios de otoño, el cultivo antecesor, como lo mejor sería una moa para arroyos y un girasol, seguido por un trigo, una soja de ciclo corto o un maíz para silo. La cantidad de plantas a los 90 o 120 días de la siembra deben estar en el orden de las 250 a 300 plantas por metro cuadrado. La densidad, que esto se traduce a una densidad de siembra de 16 a 20 kilos de semilla peleteada por hectárea. En cuanto al sistema y a la profundidad de siembra, puede ser directa o convencional a una profundidad de 1,5 centímetros, y si no tenemos la humedad en ese nivel, levantar las ruedas tapadoras y utilizar las ruedas aprieta semillas. Y como por último, considerando lo que es arreglo espacial y distancia entre hileras, utilizar siembras en líneas paralelas a una distancia de 15 a 17,5 centímetros. Y si no existe esta posibilidad, evitar cruzar y sembrar a 20 centímetros de distancia entre hileras. Y para cerrar la charla, me parece que esta imagen, quería cerrar con esta imagen porque me parece que este sería el alfa tips más importante, que es estar en el lote en el momento de la siembra. Porque ahí todo lo que nosotros planificamos antes, pueden surgir inconvenientes, que yo les llamo de último momento, y uno estando en el lote puede revisar y puede mejorar todo ese tipo de cosas. Como por ejemplo es el control de la profundidad, regular de manera adecuada la sembradora y demás. Entonces, ser precisos, y para ser precisos y lograr el éxito de la implantación del cultivo, si bien es necesario planificar todo lo que vinimos hablando, me parece súper importante que en el momento de la siembra estemos en el lugar. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sensacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info www.isrjm.org.ar.